Muy buenas y bienvenidos a esta primera edición del análisis de sistemas que hacemos aquí en Gol de Propio. Estamos en las instalaciones del Club Deportivo San Gregorio Arrabal, Club de Fútbol Base de Zaragoza, y estamos con un entrenador titulado, con Israel Benito, para que nos cuente un poco sobre el primer sistema que vamos a tratar, ese 4-4-2 en rombo que últimamente se está volviendo a reinventar en algunos equipos principales europeos y que es un sistema verdaderamente interesante, ¿no? Porque tiene variantes, tiene cosas que vamos a ir explicando a lo largo del vídeo que pueden ser didácticas para todos los oyentes, para toda la audiencia de Gol de Propio. Para ello, como digo, contamos con un entrenador titulado que nos lo va a explicar con pizarra y también con algunos ejemplos gráficos de principales equipos, por ejemplo, de la Premier League inglesa. Israel Benito, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, David. Muy bien. Como Venimos aquí a decimos, un placer. 4-4-2 en rombo, sí. Sí, como podemos ver aquí en la pizarra, es un sistema que cuenta con 5 líneas. Tenemos el portero, los defensas, el pivote, los dos interiores, el mediapunta y los dos delanteros. Al final, un sistema, como todo, tiene sus virtudes y sus inconvenientes. En este caso se hizo muy famoso en Argentina, en Uruguay, sobre todo en la zona de Sudamérica. También ahí podemos destacar la figura del enganche, que es un poco lo que propicia el nacimiento de este sistema. Es cierto que durante estos años atrás ha sido más común que lo que ahora lo podemos ver en la actualidad, pero aún así seguimos teniendo ejemplos gráficos y equipos de primerísimo nivel que lo siguen utilizando. Vamos a ver un caso en Italia. En Italia hay que destacar que el principal sistema es el de 3 centrales y 2 carrileros, pero como vamos a ver, sí que se sigue utilizando. Has contado en la pizarra que hay 4 líneas diferenciadas, pero hay diferentes alturas, ¿no? Porque es un sistema que te da muchas posibilidades. Por ejemplo, en el medio campo encontramos que puede haber hasta 4 alturas diferentes, con los interiores, con el pivote, con el media punta. Ese medio campo es lo más importante de este sistema. Sí, porque a través de él tenemos que lograr el equilibrio del equipo. Al final, cuando tú optas por este sistema es porque tienes una carencia de jugadores de banda. Entonces tienes que multiplicar los esfuerzos de los interiores y también los esfuerzos de los laterales, que tienen que tener tanto protagonismo a la hora de atacar como una mayor exigencia física a la hora de defender. También es muy importante la figura del mediapunta, que tiene que ser el jugador más talentoso del equipo, el jugador que mueva los hilos y que al final acabe siendo ese nexo de conexión entre la parte defensiva del equipo y la parte ofensiva. Bueno, hablamos de ese media punta, hablamos de los laterales fundamentales, esos 2 laterales, ¿no? Con ese recorrido largo, si no hay ida y vuelta, al final es un sistema que se vuelve vulnerable. Sí, como te he dicho, al final a través de ellos tenemos que lograr tener un equilibrio, pero hay que destacar la figura sobre todo de los dos laterales porque al final multiplicas los kilómetros que tienen que hacer en el partido y tienen que tener tanto protagonismo en una altura más alta como protagonismo a la hora de defender. Es muy importante también la participación defensiva de los dos interiores porque son los encargados de realizar las ayudas que en un sistema con extremos realizarían los dos jugadores de banda, y la figura del pivote, que es el que pues tiene que hacer las coberturas, el que en una jerga más futbolística llamamos el bombero, porque tiene que apagar los fuegos que nacen en las bandas. Vamos a ir con algunos ejemplos, lo decíamos antes, y vamos a poner ejemplos gráficos de equipos que han usado el rombo últimamente. Si nos retrotrayésemos a la historia, ¿no? Pues tenemos el caso más claro aquí en Zaragoza, con aquel rombo de Víctor Fernández, que nos llevó incluso a ganar un campeonato europeo. Pero vamos a ir con, ejemplos más actuales, por ejemplo, de la Liga Italiana. En este caso vemos ya el caso de la Serie A, la Juventus de Turín de Massimiliano Allegri, que es uno de los equipos que también ha practicado este sistema. Sí, podemos ver cómo aquí Andrea Pirlo es el jugador que haría de pivote, Bonucci y Chiellini serían los centrales. Vemos como los dos laterales hacen prácticamente de carrileros y son los que cogen altura, tanto Ebra como Lichtsteiner, y aquí tendríamos el triángulo que se forma y que completa el rombo, con Marquisio, Arturo Vidal y Pogba. Es muy importante también la figura de Tevez, porque es un delantero móvil y estos sistemas requieren de esa figura, de un delantero que no solamente marque diferencias cerca del área, sino que también lo haga en una zona más intermedia. Llorente sería lo que todos conocemos como un delantero más referencia, pero lo vital está aquí, en los cuatro del medio. Vamos a ir con el siguiente ejemplo, en este caso con el Brighton, que es un equipo que además me consta te gusta bastante, Sí. actualmente entrenado por De Zerbi. Esto es un ejemplo de cuando lo entrenaba Graham Potter. Sí, al final Graham Potter es un entrenador muy, muy versátil, que combina muchos roles. Al final yo creo que el fútbol camina más hacia un juego de roles que hacia un juego de posiciones, y Graham Potter pues es uno de los máximos exponentes en ese caso. Vemos como tanto Neil Maupay como Danny Welbeck son los delanteros. Cucurella, aquí vemos que tiene un problema porque debería haber ganado mucha más altura y está en una posición mucho más retrasada. Este espacio seguramente lo tendría que
que ganar Enock Nwepu, que en el caso de Nwepu tuvo que retirarse por un problema cardíaco. Y vemos como Trossard, Caicedo y McAllister forman el triángulo. Bellman sí que está en una posición más natural para los laterales de este esquema, y así el Brighton ya no solo logra tener superioridad interior, que es lo que se pretende con este sistema, sino que también con el triángulo Trossard, Bellman, Mopé gana todo el espacio en la banda. Y vamos a ir con el último ejemplo, con el ejemplo de Liverpool, que ha sido uno de los principales equipos europeos en los últimos años, incluso alzándose con una Champions League, entrenado por Jürgen Klopp. Hemos visto mucha variedad, hemos visto 4-3-3, hemos visto un equipo que se potenciaba más en las transiciones, pero también hemos visto un equipo precisamente protagonista, ¿no? Es el ejemplo de la imagen. Sí, en este caso Firmino, que es el delantero centro, baja a hacer las de interior, y Darwin Núñez, que es el extremo, ocupa las posiciones ofensivas para que Robertson aproveche todo ese espacio creado, ¿no? Y entonces, a partir de Famillo y de Alexander-Arnold, que es a través de los jugadores que Liverpool logra hacer la mayoría de superioridades en sus partidos de liga, pues se hizo grande. Bueno, pues estos han sido los ejemplos, ¿no?, de equipos que actualmente utilizan ese 4-4-2 en rombo, un sistema que crece, que también puede variar, lo ha dicho Israel. El fútbol parece camina más hacia un juego de roles que un juego de sistemas, ¿no? A veces nos obsesionamos que sí, que está jugando 4-4-2, 4-3-3, pero lo verdaderamente importante es lo que hagan los futbolistas y el rol que tenga cada uno en el campo. Hasta aquí el vídeo sobre el 4-4-2 en rombo. Te voy a pedir, Israel, antes de despedirte, que nos digas una propuesta de sistema para el siguiente vídeo de aquí en Gol de Propio. Bueno, en 4-2-3-1, al final el Real Zaragoza lo ha utilizado, no ahora con Julio Blázquez, pero sí con Fran Escribá hasta antes de su destitución, así que creo que podría ser una gran propuesta. Pues el 4-2-3-1 será el próximo vídeo aquí en Gol de Propio. Ha sido un placer, Israel, muchas gracias por pasarte con nosotros, y el siguiente vídeo volveremos a estar en otra instalación, en otro campo de fútbol base, para poder hablarles de fútbol, de los entresijos de este juego que tanto nos entretiene. Un abrazo.